¿De qué manera? Por eso cuando en el capítulo 4, mis hermanos, se presenta Pedro y Juan ante el concilio, que los llevan ante el Sanedrín, le dicen, pero si estos hombres son, ¿qué no son hombres del vulgo? O sea, hombres sin letras, que no saben. ¿De dónde sale esto que están hablando? Esta sabiduría, esta inteligencia. Porque Pedro y Juan no habían cursado un instituto, no habían cursado una universidad, no habían cursado un colegio. Y usted dirá, bueno, entonces ¿para qué estudiamos en el instituto? Vamos a hacer lo que Pedro y Juan. Al cabo, el que el Señor llama, el Señor capacita. ¿Usted cree que Dios va a venir a ponerle un chip en su cabeza para meterle toda la información? No. Es cierto que ellos eran hombres del vulgo, pero estuvieron 3 años y medio estudiando. 3 años y medio estudiando, hermano. Y de día y de noche. Ustedes aquí vienen un sábado cada mes. Ellos estaban las 24/7. 3 años y medio. De hecho, de acuerdo a los estudios y los hechos, contando las horas de todo lo que está escrito en los 4 evangelios. Óigalo bien. De los 4 evangelios, esos hechos pegados, ¿saben cuántos se realizarían? En 40 días. 40 días. De 3 años y medio. Y los otros 3 años y medio, ¿dónde estaba Jesús con los apóstoles? O sea, eran hombres del vulgo, pero los apóstoles, mis hermanos, estuvieron en el mejor instituto bíblico que existió. Esa es la razón de que eran hombres del vulgo. Por eso usted diga, usted no piense como los que piensan, ¿para qué entrar a un instituto? De hecho, conocí a alguien que decía, que me dijo que su pastor no está muy de acuerdo con los institutos, porque dice que al que el Señor llama, Él capacita. Pero bíblicamente, hermano, vemos que es una oportunidad y es una responsabilidad. Bíblicamente, desde los tiempos de Samuel se hicieron las escuelas rabínicas. Y de hecho, cuando usted estudia la cultura hebrea, los niños de 12 años se saben los primeros 5 de la Biblia, al derecho y al revés. De 12 años. O sea, ¿estudian o no estudian el pueblo de Israel? Se llamaban escuelas de profetas en aquellos tiempos, cuando los tiempos de Samuel. Ya después del exilio, ya fue un poquito diferente. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice que estudió hasta uno de los mejores maestros, llamado Gamaliel, ya no era como escuela de profetas, eran escuelas rabínicas. En ese tiempo se distinguían por rabinos y eruditos de la ley. No, donde se llamó escuela de profetas fue en los tiempos de Samuel. Pero siempre ha habido, amén, siempre ha habido escuelas. Entonces no podemos decir que no estudiemos, que Dios te va a... No esperemos, mis hermanos, es algo erróneo de pensar que Dios va a venir y ponerte un chip en la cabeza. Hermano, la historia que estábamos mirando en misionología, ahora cuando la conferencia estaban haciendo comentarios el hermano del apóstol Pablo, que aparte de lo que él estudió bajo los pies del maestro Gamaliel, todavía estuvo bastantes años él para poder partir y llevar el mensaje. 13, 14 años 13 estuvo todavía años, estudiando. 13 años. O sea, no que él tenía el estudio, pero en esos 13, 14 años que el apóstol Pablo estuvo en la iglesia de Antioquía aproximadamente, él recopiló y aprendió ya bajo el Espíritu Santo. Porque una cosa es que tú tengas la revelación y otra cosa es que tengas tú la iluminación. La revelación, tú a cualquier persona del mundo vas y le llevas una Biblia. Esto es revelación, hermano. Esto fue revelado por Dios. Pero de que le entiendas esa iluminación y es a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí podemos ver realmente, gloria al Señor, en ese aspecto. Estamos en preparación social, ¿verdad? Sí. De que la mayoría de ellos, me metí mucho a fondo ahí, la mayoría de ellos eran personas pobres, con menos intelecto, pero Dios los usó. Amén. Porque aprendieron y se dispusieron. Todos los días hablaban la palabra del Señor, se reunían en casas para hablar de la palabra de Dios. ¿Usted cree que no aprendieron? Sí. Ellos iban al instituto todos los días. Dice, amén. Jesucristo llegó al mundo cuando las condiciones eran más propicias para recibir su mensaje y para extender su iglesia en la tierra. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Gálatas 4:4. Vamos al capítulo 2.
Ya vimos un poco de lo que es el trasfondo histórico. ¿En qué página van ustedes, hermano? Porque yo voy en la 26. Yo voy en la 32. La fuente de la historia de Jesucristo. ¿Cómo era Jesús realmente? ¿Qué enseñó? El fundador del cristianismo no puso por escrito ni una sola de sus enseñanzas, sino que las encomendó verbalmente a sus seguidores. Todo lo que sabemos acerca de la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret se encuentra en 4 libros llamados los Evangelios. Los Evangelios. 4 evangelios en vez de uno solo. ¿Por qué se escribieron 4 evangelios acerca de Jesús en vez de uno solo? No lea, porque volteé para acá. ¿Por qué se escribieron 4 evangelios? Porque eran 4 maneras de ver las cosas. Tienen que levantar la A mano. ver, de uno por uno, porque no me... Hermano César. Pues ya lo dijo la hermana Susana, Era lo porque mismo. era la manera de verlo de otros ángulos, como cuando toma una foto de perfil. Así. Hermano Robert. Eran perspectivas diferentes. Ya lo leí todo eso. Están buenas sus explicaciones, pero eso ya lo estudiamos. Cada lenguaje habla directamente a alguien. Sí. A un grupo dirigido. Si yo me voy a dirigir, mis hermanos, con el evangelio de un mexicano, lo voy a decir de una manera, aunque sea el mismo mensaje. Si yo me voy a dirigir a un chino, me voy a dirigir con diferentes palabras, diferente perspectiva, pero el mismo mensaje. Recuerden que los 4 evangelios fueron diseñados y dirigidos a diferentes grupos. Por eso es que describen así, de esa manera. Entonces, ahí les doy un ejemplo. Yo estoy en medio. Acá tengo un vecino, aquí tengo otro y atrás tengo otro. Soy el mismo, pero cada persona me va a ver de diferente perfil. ¿Me van a describir de la misma manera? No. Pero sin embargo están detallando el mismo hombre. ¿Me están entendiendo? Son 4 perspectivas diferentes, con 4 diferentes ángulos, para diseñar ese mensaje a quien iba dirigido. Entonces, hay un grupo que necesitaba el perfil del lado oeste. Hay otro que necesitaba el perfil para entender del lado este y otro del sur. Por lo tanto, ahí confundidos. No sé dónde está el sur. Sí. Acá está el norte. Norte. Esas pastillas que le dieron, brother, que traían metformin, yo no sé qué. Entonces, cada grupo va a entender conforme a la perspectiva que se le tiene que dar. Una de las cosas maravillosas que dijo el apóstol Pablo: si estoy con los romanos, me hago romano; si estoy con los griegos, me hago griego; si estoy con los judíos. No que se hiciera por hipócrita, como lo hizo Pedro cuando lo soltó Pablo, sino iba a ser, mis hermanos, para entenderse. Cuando tú vas a predicarle a alguien, tú tienes que hacerte como esa persona para que lo hagas sentir bien, para que te ganes tu confianza. Si tú vas con una persona a predicarle y vas siendo indiferente, mis hermanos, mejor dile, vete. ¿Me están entendiendo? Entonces cada perspectiva es de acuerdo al idealismo y la capacidad de donde va dirigido. Por eso es que son 4 evangelios. Cada evangelista presenta al Señor desde su punto de vista particular, con diferentes énfasis cristológicos, cada uno de los cuales aporta algún elemento indispensable a la descripción de su persona, porque cada persona lo presentó de diferente manera. Es como tratar de formarte por carta una idea cabal de cómo es el rostro de tu amigo. Si yo describo el rostro de mi amigo César, lo voy a describir a mi punto de vista. El hermano Robert de diferente manera, y el hermano Mario pues también. Cada quien lo va a describir diferente, pero dando el mismo mensaje. Amén. Los evangelios sinópticos. Los 3 primeros evangelios, ya ahorita dijimos de qué se trataba. Amén. Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos porque, a diferencia de Juan, relatan los mismos acontecimientos de la vida de Jesús. La palabra sinóptico se deriva de 2 palabras griegas y significa vistos conjuntamente o vistos en general. En cada uno de los evangelios hay episodios agregados o bien faltan algunos, pero en general el material es el mismo, así como es el mismo su ordenamiento. Los evangelios sinópticos contienen tanto en común que se pueden disponer en 3 columnas paralelas como una sinopsis. En cambio, Juan se dedica principalmente a relatar aspectos que no se encuentran en los sinópticos. Por ejemplo, describe el ministerio de Jesús en Judea,
algo omitido en los sinópticos, pero no cuenta sus giras por Galilea, que están narradas en los otros evangelios. Los sinópticos relatan los milagros, parábolas y discursos de Jesús a las multitudes. Juan narra solamente 7 milagros y presenta los discursos más profundos desde el punto de vista teológico. O sea, ¿qué diferencia va? Por esta razón se ha observado que los evangelios sinópticos presentan a Cristo en acción, mientras que Juan lo presenta en meditación y en comunión. Según una tradición de la iglesia que se remonta al siglo II de la era cristiana, los 3 evangelios sinópticos fueron escritos por Mateo, Marcos y Lucas, respectivamente. Mateo, el apóstol que había sido publicano, escribió el primero en Palestina para los creyentes que eran judíos convertidos. Juan, Marcos, creyente de la iglesia primitiva y compañero del apóstol Pedro, puso por escrito en Italia las enseñanzas de este último con el fin de informar a los romanitos. Otro creyente, Lucas, médico griego y compañero del apóstol Pablo en su segundo y tercer viaje misionero, es el autor del libro que lleva su nombre. Puesto que Lucas era de origen pagano, a diferencia de Mateo y Marcos, es probable que se dirigiera a sus compatriotas los grieguitos. Al hacer un examen del contenido de los 3 evangelios, hallamos que Mateo y Lucas reproducen casi la totalidad del material que se encuentra en Marcos. Asimismo, coinciden ciertas partes de Mateo y Lucas, hasta la reproducción palabra por palabra en algunos casos. Mateo y Lucas. ¿Sabía usted que Lucas es el más amplio contenido del Nuevo Testamento? Lucas es el que tiene más contenido, más escritura del Nuevo Testamento. Pero dice, pero en esa parte lo que yo entiendo es de que Mateo y Lucas como que vieron lo que había escrito Marcos y se basaron un poco de ahí, porque dice que casi hay cosas que son palabra por palabra. Más que todo, recuerden que Lucas, como conocía totalmente y había conocido a los apóstoles, y Lucas fue contemporáneo de Pablo, por medio de ellos, él supo todo lo que había acontecido, porque de hecho Lucas ni era de los que anduvieron ahí. ¿Sí me entienden? Entonces ellos se basaron en lo que Marcos vio. Y de lo que Mateo, porque Mateo sí estuvo con Jesús. Mateo fue de los 12 apóstoles. Amén. Mateo fue de los 12 apóstoles. Y Marcos fue uno de los que también anduvieron. Que Marcos era sobrino de Bernabé. Era mi sobrino, dice Robert. Seguimos. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno? Algunos eruditos creen que Mateo y Lucas emplearon el material de Marcos, lo que estaba diciendo ahorita la hermana, porque acudieron a una fuente común a todos, añadiendo además el material peculiar a ambos que no se encuentran en el Marcos. Pero si alguien estuvo ahí, mis hermanos, alguien estuvo ahí, fue Mateo. Pero creo yo, si Marcos era judío, era sobrino de Bernabé, él tiene que haber sido de los que estuvieron por ahí en la bola. Porque muchos no fueron de los 12, ¿verdad? Pero eso no significa que no estuvieran ahí. ¿Me están entendiendo? Porque eran multitudes las que seguían a Jesús. Pero él nomás escogió a 12. Bueno, en esos tiempos se utilizaban también narradores que iban atrás de las personas importantes y ellos lo que veían lo iban narrando o pintando en el caso de algunos pintores. Los escribas. Ajá. Pero los escribas... ¿Ha sido algo así de la multitud? Que iba viendo lo que iba pasando y lo iba escribiendo. Bueno, los que tenían prácticamente la obligación eran lo que eran los imperios, los reinos, cuando estaban ante un Sanedrín, cuando estaban en un palacio, todo lo escribían. No relata así específicamente que anduvieran atrás de Jesús relatando. Es posible, pero más que todo se le deriva ese crédito a los seguidores de él que anduvieron con él. Por ejemplo, como Marcos, después ellos, si no anduvo con ellos, era de los mismos que siguieron de los primeros apóstoles, y ellos tienen que haber pasado la fuente de información a los que seguían. Es como, por ejemplo, mis hermanos, ¿por qué cuando estamos estudiando nosotros los varones el libro de Job tenía conocimiento del Señor y también sus amigos tenían conocimiento del Señor? Job tiene que haber sido en un tiempo muy anterior. ¿Por qué razón? Porque Noé conocía la creación y Noé conocía de Dios. Y de generación en generación se fueron pasando el conocimiento. Es como cuando tú le dices a tus hijos, mira esto para que sigas creyendo.
y tus hijos se los dije a tus nietos y así sucesivamente. Esto fue lo que tiene que haber ocurrido. Pero yo más que todo yo pienso, hermanos, que Marcos venía de una familia judía que estuvo cerca del caminar de Jesús. Amén. Amén. Y hay otra de las cosas que el mismo judaísmo ortodoxo y los mismos romanos, los que no les convenía, no les convenía escribir muchas cosas de Jesús, porque estaban en contra, ¿sí me entienden? Es más, los mismos judíos, los fariseos, querían que se borrara, que no se dijera lo que, acuérdense que querían tapar la boca de aquellos que recibían milagros, ¿sí recuerdan? Entonces no creo que haya sido por los escribas. Eran puras fuentes que fueron seguidores de Jesús, porque no solamente fueron 12, fueron muchos más. No eran los escribas, hermano, porque la escritura de la Biblia está escrita personalmente. O sea, Lucas escribió su libro, Mateo escribió su libro. ¿Sí? Estoy de acuerdo en lo que usted está diciendo, hermano. Probablemente Lucas anduvo por ahí cerca de todo lo que usted está diciendo, ¿sí? Pero son escritos personales y dice la Biblia que inspirados por el Espíritu Santo. Sí, amén, pues es que la Biblia toda es inspirada por el Espíritu Santo, pero mucha de esa información, hermano, de los evangelios fue historia, ¿sí me entiende? Que se relató. Los evangelios, por eso, aunque son inspirados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aprobó lo que tenían que escribir, pero los evangelios, por ejemplo, los milagros, eso sabemos que aunque sea inspirado, Dios lo aprobó, fue historia, fue algo que vivieron, o sea, fue algo verídico, ¿sí me entiende? Pero lo que dice, como dice la hermana, que si fueron narradores o algo, o sea, no entran los narradores de Cristo. Sí, por lo mismo, porque y aparte que no les convenía por el poder político y el poder religioso de los fariseos. Amén. Seguimos. ¿En qué página va usted? Vamos al Evangelio de Mateo. El autor, como ustedes saben, fue Mateo. Mateo, mis hermanos, ¿quién era? Era un recaudador de impuestos. Un publicano. Impuestos. O sea, en pocas palabras, alguien que trabajaba en el IRS. Un rato. Porque dice que sus O sea, Mateo era un trabajador del IRS. Dice, el propósito. Se dice que Mateo escribió para los judíos, pero sería más correcto decir que escribió para todos los creyentes. Porque, o sea, sí fue para los judíos, para la iglesia judía, pero usted y yo hemos visto bien ese libro. Hemos sido ministrados por el Evangelio según San Mateo. Hemos visto la mano de Dios, amén. Entonces, en sí ya en estos tiempos todos los evangelios son para nosotros. Los 66 libros son para nosotros. Pero tuvieron esa ideología. Ahora nosotros podemos tener un más amplio concepto de lo que son los evangelios, porque estamos viendo 4 perfiles diferentes para poder entender. Somos hasta dichosos. Dice, un hombre llamado Tenney observa que este evangelio está admirablemente adaptado a una iglesia que guardaba estrechas relaciones con el judaísmo, aunque se iba haciendo cada vez más independiente de él. Pensando fortalecer en la fe a los creyentes de raza judía, Mateo demuestra cuidadosamente que se cumplen las promesas del Antiguo Testamento en la persona de Jesús y por tanto que es el Mesías. Amén. Seguimos más adelante, dice, entre las profecías cumplidas que menciona Mateo se encuentra el nacimiento virginal de Jesús, la matanza de los niños de Belén y sus alrededores, la radicación de la familia de Jesús de Nazaret, el uso de parábolas por parte de Jesús, la traición por 30 monedas de plata y el sorteo de la ropa de Jesús cuando fue crucificado. Todas estas citas tenían el propósito de confirmarle. Por eso Mateo nombra muchas citas del Antiguo Testamento, para podernos hacer comprender que era algo que ya estaba escrito. Y el judaísmo, mis hermanos, si algo le interesaba era que eso lo estudiamos en la otra clase, ¿se acuerdan que el judaísmo le interesaba mucho que les hablaran de su ley, de lo que ellos ya conocían? Y por eso Mateo les envió, les envió muchas citas bíblicas. Pero mire que dice, sin embargo, Mateo señala también cosas que habían sido ofensivas para los judíos, que no habían creído, como la obcecada incredulidad de los judíos, su rechazo del Mesías, la necesidad de ocultarles la verdad empleando parábolas y la hipocresía de los líderes religiosos. Ningún otro evangelio contiene una censura tan severa y tajante para los escribas y fariseos.
De haberse dirigido Mateo a los judíos no cristianos, es improbable que hubiera incluido relatos y discursos tampoco halagüeños para el pueblo judío. Entonces, se lo estaba diciendo, ¿a quién? ¿A cuáles judíos? Al pueblo judío que estaba recibiendo al Mesías. Por eso fue tan duro y tan específico en ese aspecto a aquellos que no le recibían. Vamos más adelante donde dice el retrato de Jesús en Mateo. El propósito primordial de Mateo es convencer a los lectores de que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. O sea, ese era el propósito, que Mateo, mis hermanos, estaba relatando el cumplimiento de las profecías. Jesucristo el Rey, porque ¿cómo especificó y cómo nombró el Evangelio según San Mateo a Jesús? Como Rey de los judíos. El Rey de los judíos. Por eso es que él relata, el Evangelio según San Mateo relata la genealogía viniendo de José, viniendo de la genealogía de José y no de María, porque para la ley mosaica o ley del judaísmo tenía que venir de un linaje más que todo el del padre. Ya ven que Lucas lo presenta con la genealogía de María, pero Lucas era para los griegos. Entonces, si Mateo pone la genealogía de María, ¿cómo hubiera sido para el judaísmo? Algo que no iba conforme a la ley de ellos. Por eso es que pone a José, aunque José no tuvo que ver absolutamente nada con el nacimiento de Jesús. O sea, humanamente, amén, ni tenía su sangre, porque era obra del Espíritu Santo. Pero sin embargo, Mateo lo pone del linaje de José. ¿Están entendiendo? Seguimos más adelante, mis hermanos, y vámonos hasta otros temas que se destacan en Mateo. Número 5. Mateo es el único evangelio que emplea el término iglesia, eclesia. El único, eso ya lo habíamos estudiado, ¿también recuerdan? La palabra que aparece 2 veces en este es 16, 18, 18, 17. Por eso se le llama también el evangelio de la iglesia. Así que eso lo estudiamos cuando, en la clase pasada, ¿no? Sacados. No, la antepasada. En la clase del hermano Mejía. Sí, eso lo vimos en el Nuevo Testamento 1. De eclesia. Eclesia. Así que, Asamblea de llamados. Asamblea de llamados. así mis hermanos, que la iglesia aparece por primera vez, ¿dónde? En Mateo 16, 18. Eso ya lo habíamos estudiado, ya se los había en memoria. Nomás que ahorita se les fue un poquito. Vamos al Evangelio de Marcos. Marcos es el más breve de los evangelios, omite los relatos de la infancia de Jesús, presenta pocas enseñanzas en comparación con los otros evangelios, cuenta con solo 4 parábolas e incluye muy pocos acontecimientos. Este libro es poquito. ¿Cuántos capítulos tiene? 16 ya los El autor, Juan Marcos, es un personaje bastante conocido en los escritos neotestamentarios. Era hijo de una mujer pudiente de Jerusalén llamada María, la cual ofreció su casa para las reuniones de los creyentes en Hechos 12:2. Por consiguiente, mire quién era Marcos. Ahí es lo que estamos hablando. ¿Dónde estaba Marcos? En la casa donde se daban los estudios bíblicos, hermano. Había crecido en un hogar piadoso. Además, era primo de Bernabé, era mi primo. Y acompañó a este y al intrépido apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Por este Marcos es la disputa y la división de quién? De Bernabé y Pablo. ¿Y usted cree que porque fue una disputa porque eran malos o eran tremendos o querían subordinarse? No. Era porque Dios lo permitió para que tenían que separarse. Porque después, mis hermanos, Marcos, en otro viaje, se le pega también. Bernabé se fue con Marcos y Pablo fue con Silas, ¿verdad? Sí, no, al revés. Bueno, la pregunta lo dijo bien. Marcos se fue con Bernabé y Silas se fue con Pablo. ¿Verdad? Iban juntos, ¿verdad? Íbamos juntos. Pero no revuelto. Gloria al Señor. Seguimos. Entonces, era hijo de una mujer y dice en 12:12,
de esta mujer María, mis hermanos, que ahí se daban los estudios bíblicos, ahí estaba el instituto, ahí estaba aprendiendo todo, y ahí iban los apóstoles. ¿Usted cree que este Marquito no aprendió todo lo que decían de Jesús? Sí. Y usted, Tila. Ahí mismo, mis hermanos, dice, ahí más abajito, en esa misma estrofa, dice: transcurridos 4 años, los mismos apóstoles se disponían a emprender su segundo viaje misionero, y Bernabé quiso que Juan Marcos los acompañara. Pablo se negó, recordando la deserción anterior, porque una vez lo habían querido llevar, y este no quiso más de pura nada. Dijo: no, yo no quiero llevar a este que se arrepintió la otra vez. Este desacuerdo motivó la separación de los 2 misioneros. Pablo se fue con Silas nuevamente a Cilicia, mientras que Bernabé se fue con Marcos a Chipre. Miren, lo dijeron como usted aquí, el escritor. Ay, Dios. Juan Marcos desapareció en este momento de la narración que contiene el libro de los Hechos, pero años después apareció de nuevo en los escritos de Pablo y en los escritos de Pablo y en la primera carta de Pedro. Como era más jovencito, pues él siguió dándole más duro. El joven había recobrado la estimación del apóstol Pablo, porque en un momento Pablo, ¿qué pasó? No lo quería llevar, pero después en las cartas se ve que hizo muy amigo. ¿Por qué no se querían? Porque en algún principio antes se lo habían querido llevar y le había desertado, los abandonó. Marcos. Y Pablo ahí dijo: ¿para qué quiero a alguien que se me arrepienta a medio camino? Pero después, en las cartas de Pablo, mi hermano, y en Pedro, dice que fue un personaje que siguió a Pablo y andaba con Pablo, se hizo íntimo amigo. Simplemente que Dios usó esa situación, esa división, porque tenía que separar a Bernabé y a Pablo. Y Dios usa lo que tiene que usar. No voy a decir, ok, todas las divisiones. No, todas las divisiones son así. No voy a decir que las divisiones son buenas, porque no son buenas las divisiones. Ahí era un propósito específico y especial de Dios. Para alcanzar Más territorio. Porque imagínate, hermano, Bernabé y Pablo salieron juntos la primera vez. Pero mis hermanos Bernabé y Pablo tenían un conocimiento totalmente amplio. Eran hombres tremendamente usados por Dios. Entonces, andando juntos, estaban topando y topando. ¿Sí me entiendes? O sea, no necesitaba Pablo que algo le enseñara a Bernabé o viceversa. Podían trabajar absolutamente los dos aparte. ¿Que no Bernabé le enseñó a Pablo? Al principio fue como su maestro, ¿verdad? Fue como su maestro espiritualmente. Aunque Pablo tenía un amplio conocimiento del Antiguo Testamento, pero Bernabé estaba mucho más adelantado en el aspecto del conocimiento ya con el Espíritu Santo espiritualmente. Pues posiblemente, hablando bíblicamente por las escrituras y por los libros, sí. Pero qué tremendo, eso lo tocó el conferencista, los que estuvieron en la conferencia el sábado. Dice, pero usted no se da cuenta de ese aspecto. Dice, Pablo fue enseñado por Bernabé, fue su mentor. O sea, dice, Bernabé, no era cualquier hombre, era un hombre con un conocimiento. A lo mejor Bernabé no era el idóneo para escribir las cartas, porque cada quien tiene lo suyo. Pero qué tremendo eso nos planteó el conferencista la semana pasada. Fue su mentor. Las características de Marcos, no hay algo aquí que me quedó, dice, antes de las características de Marcos, según la tradición cristiana, Marcos llegó a ser el ayudante e intérprete de Pedro. El gran pescador lo llama afectuosamente mi hijo. ¿Por qué cree usted que llegó a ser intérprete? ¿A quién le escribió Marcos? A los judíos. A los romanos. Pero Marcos tiene que ver ser un personaje que tenía estudio y que conocía el idioma griego. Y Pedro, acuérdense que Pedro era hombre del vulgo, estudió en el mejor instituto bíblico, pero Jesús no les andaba enseñando idiomas. ¿Me están entendiendo? Por eso es que se cree que Marcos fue su intérprete hablando de idiomas, no de teología. La teología la tenía bien cimentada Pedro, pero hablar de idiomas, ahí Marcos tenía el intelecto. Amén. Las características de Marcos. Marcos se dirige a los gentiles, en especial a los romanitos. Seguimos más adelante, hermanos. Marcos. Vamos al número 3, donde dice Jesús el siervo de Jehová. ¿Por qué siervo? Porque Marcos presenta
a Jesús también como un siervo. Marcos comienza su obra haciendo resaltar la divinidad del Maestro, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús obra con un poder irresistible, echando fuera demonios y sanando enfermos. Las maravillas que realiza son como las credenciales de su persona, las pruebas de que se trata de un ser sobrenatural que goza de autoridad divina y es movido a compasión por los hombres. Sin embargo, el segundo evangelio insiste sobre todo en el hecho de que Jesús está realizando el papel de siervo de Jehová, tal como fue profetizado por Isaías 42:1. Amén, como siervo. Hermana Julia, no se duerma, ya nos va a que me dé unas pastillas que no sé ni qué me hicieron. Dice, el problema número 4, el problema del final del Evangelio de Marcos. ¿Qué problema hubo en ese final? Los últimos 12 versículos, óigalo bien, los últimos 12 versículos, o sea, del capítulo 16, del 9 al 20, dice, no se encuentran en los dos manuscritos más antiguos que conocemos. No se encuentra el Vaticano y el Sinaítico. La redacción del final actual es marcadamente diferente al estilo general de Marcos, tan concreto y pintoresco. Por estas razones los eruditos creen que este final no es parte del Evangelio escrito por Marcos, sino un apéndice añadido después para llenar una laguna. Porque usted y yo no lo tenemos, ¿verdad que no? No. ¿O usted ha leído en Marcos del Vaticano y el Sinaítico? No. Una vez me enseñó la Biblia a un católico y decía, mira, aquí dice que esta es la iglesia verdadera. Pues ellos la añadieron. O sea, eso no es bíblico ni es inspirado por el Espíritu Santo. Como dijo el hermano, la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Fue la que los grandes siervos de Dios canonizaron, porque no solamente canonizaron por canonizar, sino que oraron al Señor y el Espíritu Santo les dijo, esto va para el lector y para el mundo entero, para la salvación. Amén. 66 libros, ustedes lo saben, 80 capítulos. Judas tiene uno. Qué inteligente el hermano que es. ¿Eh? Evangelio según San Lucas, Evangelio de Lucas D. El tercer evangelio está considerado como uno de los libros más encantadores del mundo, al igual que los otros evangelios. Lucas enseña la divinidad de Cristo, pero su manera de enfocarla es diferente. Presenta a aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Se observa en este evangelio Jesús revelándose a sí mismo como el Salvador, el Hijo Todopoderoso de Dios. Por eso ahí se habla mucho como el Hijo del Hombre. Ningún otro evangelio presenta tan comprensivamente la historia de Jesús. En ningún otro brilla más la delicadeza del amor de Dios por los pobres y pecadores que en Lucas. Este libro va dedicado a los griegos. Todo esto ya lo estudiamos, ¿sí recuerdan? Sí. A través de la Biblia. A través de la Biblia. El autor, pues usted sabe quién es. Y este hombre, el autor, dice que era médico de profesión. Eso está en Colosenses capítulo 4, verso 14. Era un médico de profesión. Era una persona con mucho intelecto. Un doctor. Era una persona que presenta, y tenía que presentar un evangelio muy teológico. ¿Por qué razón? Porque él se iba a dirigir ¿a quién? A los intelectuales, correcto, hermano. Y los intelectuales, si tú, por ejemplo, le das un estudio a gente muy preparada, muy intelectual, ¿de qué manera se lo tienes que dar? De la mejor manera, con las palabras más elocuentes que tú puedas encontrar. Y no vas a tener que dar explicaciones de qué significa esta palabra, porque ellos lo saben. También en ese aspecto, porque tienen un mayor entendimiento. Entonces, ¿por qué fue Lucas? Porque Lucas era una persona preparada intelectualmente. Entonces aquí vemos, mis hermanos, que prácticamente todos los sucesos y todo el tiempo y como sucedió la venida de Jesús fue específicamente en el tiempo correcto. Escogió a las personas idóneas para que todo se hiciera de la mejor manera. El destinatario, ¿a quién le daba el destinatario? ¿A quién mandaba? Número 2. El tercer evangelio está dedicado a un distinguido cristiano llamado Teófilo. ¿Les gusta este nombre? Amante de Dios, amado de Dios, de origen gentil. Teófilo era de origen gentil. El epíteto excelentísimo era aplicado generalmente a los funcionarios, a los miembros de la aristocracia. Quiere decir que Teófilo era un aristócrata, era una persona de dinero, era relacionado en la política, con el gobierno, una persona de mucho intelecto, que estaba posiblemente, mis hermanos, en las cámaras
de la política de los griegos y lo envía para que éste a su vez se lo mostrara a los griegos cristianos. Amén. Teófilo, ¿le gusta ese nombre? No. Pues aquí se llama. Así es. Dice que muchos que piensan que a lo mejor en ciencia cierta no era una persona real, o era un personaje simbólico, pero ahí lo describe como, más que todo, como un hombre. Y era un hombre, pero un hombre de esos que no son mexicanos. Rasgos notables de Lucas. Es el evangelio universal. Lucas no insiste tanto en el reino como el primer evangelio, tampoco presenta a la persona del Mesías desde el punto de vista de los judíos. Cristo es para todos los hombres, sin distinción de raza. Al nacer Jesús, los ángeles anuncian paz para todos los hombres en general. Exactamente, eso está en 2:14. Y es este evangelio de Lucas, mis hermanos, el que también narra la genealogía de Jesús, pero ¿a través de quién? ¿De quién? Dice Salvador. ¿Del papá o de la mamá? Adán, el padre de la humanidad. No, sí, pero el evangelio según San Mateo narra la genealogía a través de quién, a través de José. En Lucas, a través de María. Porque a los griegos no les iba a interesar de que viniera del padre, no eran judíos. Y por eso lo narra a través de María. Así narra Lucas. Y este evangelio aparte viene desde dónde, hermano? ¿Hasta dónde va? Desde Adán. ¿Y el otro? El otro no. Desde David. El otro viene desde Abraham, ¿verdad? Bravo. Bravo. Entonces seguimos, hermanos. Ahí. ¿Dónde voy? Seguimos avanzando. Evangelio según. Es el libro, pero... Un evangelio muy amoroso. Ahora el retrato de Jesús, el hombre perfecto, número 4. Los griegos se creen o se han creído a través de la historia filósofos, se han creído las personas más inteligentes del mundo. Entonces, ¿cómo tenía que describir Lucas a Jesús? Como un hombre perfecto. Mientras que Mateo presenta a Jesús como el rey y Marcos como siervo, Lucas lo presenta como el hijo del hombre, el varón ideal. Aunque presenta la divinidad de Jesucristo, su tema principal es el hombre perfecto que manifiesta la naturaleza de Dios por medio de una vida humana, íntimamente relacionada con la humanidad y con sus necesidades más profundas. Recuerden que ahí vienen los griegos de los dioses griegos, que Zeus, y que aquel dios se metió con una mujer y que vino aquel y que vino Perseo y que quién sabe qué. O sea, son leyendas y mitologías griegas, ¿verdad? Y ellos decían y ellos siempre se han basado en la mitología, se han basado en la filosofía, y por eso tenía que describirlo, mis hermanos, al Hijo de Dios, pero como hombre. Al Hijo de Dios, pero al Hijo del hombre. O sea, que vino como hombre, pero era Hijo de Dios. Porque ellos siempre han querido de esa manera. Que había dioses que venían y tenían intimidad con una mujer carnal, y ahí nacía el semidios. Por eso es que también lo describe de esta manera. Pero aquí en relación, mis hermanos, que Jesucristo vino, obra del Espíritu Santo. Capítulo 3, el nacimiento y la infancia de Juan y de Jesucristo. ¿Qué página llevan? Los 50. 45. El nacimiento y la infancia de Juan y de Jesucristo. Las profecías del Antiguo Testamento se cierran con una predicción. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscaréis. El ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí, viene. Malaquías 3:1. Así es como cierra el Antiguo Testamento. Dice, esta predicción indicaba que Dios enviaría a otro Elías, quien habría de preparar a la nación para el gran día divino. Mira qué tremendo. Habían anunciado que iba a venir Elías. Y cuando le preguntan a Jesús, oye, pero ¿dónde está Elías? En realidad el día vino. Y ustedes le mataron. Se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Ahora, en ese aspecto, para ti teológicamente, ¿qué puedes entender ahí? De cuando él dijo, el día ya vino, pero en realidad era Juan el Bautista. Dice, porque los apóstoles entendieron que era Juan el Bautista. ¿Era Elías o no era Elías? No era Elías, era Juan el Bautista, pero con el espíritu de Elías. Con el
unción que traía ¿Quién tiene su Elías. Se refiere al mismo espíritu que estaba sobre Elías, pero no al espíritu de vida. Sí, no, no. Porque ¿qué tiene un espíritu? Se refiere al espíritu de Dios que estaba sobre Elías. Vino sí, no? para hacer volver los hijos a los padres. Amén. Amén. Arrepentidos, generación. Qué tremendo predicador Juan. Las anunciaciones, Lucas 1:5, 38 y Mateo 1:18, 25, dice: sería extrañante que un suceso tan trascendental como el nacimiento del Mesías no hubiera sido anunciado clara y específicamente por Dios. Sus detalles, que eran de carácter sobrenatural, necesitaban una aclaración que también fuera sobrenatural, porque si no hubiera habido, mis hermanos, detalladamente la anunciación de Jesús, ¿qué hubiera pasado? Si así José, mis hermanos, dudó, imagínate tú y yo que no estábamos allí. Digo, José, patitas para cuándo son. Pero le dijo el ángel: oye, ¿por qué te vas? Toma a tu mujer, que lo que espera es obra del Espíritu Santo. Pero imagínate qué tremendo suceso lo que sucedió ahí con María y José. Imagínate, tú tienes tu mujer y que te vas a casar y que, bueno, más bien te vas a casar. Porque ya siendo marido y mujer, pues, es otra cosa, pero Lupita y imagínate que van a casar tan comprometidos y que de repente, oye, hay embarazo y sin conocerse. ¿Qué pensaría el hombre? Hermano, ahí trabajó el poder de Dios igual, hermano. Pero si se te aparece el ángel. El poder de Dios en María. Hermano, no haga tanto relajo, por favor. El poder de Dios en María y el poder de Dios en José, hermano. Porque humanamente hablando nadie lo va a aceptar. Porque mire, usted podrá decir: oh, que José no hizo nada. Pero sabe usted que José sí hizo. Pero ya no se vuelve a escuchar de José, bro. Genéticamente no, fue obra del Espíritu Santo. Pero el hecho de que Dios haya escogido a José como padre de Jesús, hermano, que haya escogido, porque para mí, óigalo bien, María y José tienen el mismo crédito. Y le voy a decir por qué. Usted podrá decir: no, pero José no hizo nada. María fue la que lo llevó en el vientre. No, hermanos, fue su padre. Lo protegió. ¿Por qué no escogió el Señor a otro? ¿Por qué escogió a José? Porque a lo mejor otro la hubiera entregado y hubiera dicho: ese hijo no es mío. El trabajo que hizo José. José fue el responsable de cuidar a ese niño junto con María. Porque cuando le decían huye, no le decía el ángel a María, le decía a José. El responsable de ese niño era José, no era María. Que era el sacerdote de su casa. Exacto. O sea, es una cosa tremenda. Pero si usted se da cuenta, muchos mexicanos, la mayoría de los mexicanos, le dan un crédito tremendo a la Virgen. Bueno, y hasta el nombre le cambiaron a Guadalupana. Y de José ni se acuerdan. Pero mis hermanos, nosotros teológicamente tenemos que entender que el papel fue de los dos. Sí, porque José ahí, según los israelitas, no podía, o sea, si ya estaba en ese estado, lo que me decía era la muerte. Y José pues cayó y dijo: no. Ahí que nos nombra, ¿qué dice la Biblia, hermano? Que José era un hombre muy justo. Y no quiso entregar a María a la muerte. Él pensó en bien, pero ya el ángel se le apareció. O sea, por eso les digo, porque ahí está la situación de por qué Dios escogió a José. Pero ya no se volvió a hablar de José nunca, bro. No se vuelve a hablar. Pero sí lo enseñó. Pero, pues, José tiene que haber muerto antes de Jesús. Porque la Biblia, pienso que la Biblia hablara más de José, pero pienso yo que José murió. Porque no relata absolutamente. Sí relata que María tuvo muchos más hijos y tiene que haber sido de José. Dice que José conoció a María después de que nació Jesús. Y tuvo más hijos. La Biblia nos enseña. Santiago era uno de ellos, era hermano de Jesús. Pero ya en los tiempos de la crucifixión yo pienso que si José hubiera existido, ahí hubiera estado como padre. Porque si fue el que anduvo corriendo para Egipto, anduvo protegiéndolo, ¿usted cree que no iba a estar en la crucifixión? Era su padre. Ya no existía. Pero cuando llegó allá, él sabía su papel. Dice la anunciación del nacimiento del precursor, Lucas 1:5 al 25. El nacimiento de Juan es anunciado con palabras casi tan majestuosas como las reservadas a Jesús. Esto se debe a que Juan fue el heraldo del Mesías, el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
el hombre más grande de su época. Óigalo bien. No obstante, Lucas añade a la narración diversas profecías relativas a la singular importancia de Jesús. Mire qué tremendo lo que Lucas 7:28. ¿Quién era el hombre más grande de su época? Juanito. Pero después menguó. Tuvo que pasar lo que pasó. Fue encarcelado. Murió. Para que el Mesías bajara su ministerio. Qué tremendo. Dice, Zacarías y su esposa Elizabeth vivían en la región montañosa situada al sur de Jerusalén. Pertenecían al linaje sacerdotal y eran devotos miembros de la antigua dispensación. Su vida intachable y su piedad no los había eximido de pesares, ya que no tenían hijos. No tenían hijos y eran ancianos los pobres, digamos. Además, en aquellos tiempos se creía que la esterilidad era evidencia de que la pareja no había agradado a Dios. Como en los tiempos antiguos, si usted se da cuenta, muchos de los patriarcas fueron engendrados por mujeres estériles. Sara, Rebeca, mujeres estériles. Ana, la mamá de los mayores profetas del Antiguo Testamento, como fue Samuel, estéril. Para el Antiguo Testamento, mis hermanos, en la ley mosaica era como una maldición. Pero sin embargo, aquí podemos ver, mis hermanos, que las personas que Dios escogía no eran personas maldecidas. Eran personas que Dios tenía un propósito y que iban a venir grandes siervos de Dios. ¿De Sara quién vino? Isaac. ¿De Rebeca? ¿Quién vino de Rebeca? Y dijo Brenda, pero despacito. ¿Job o Jacob? Jacob. Vinieron dos mellizos. Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Pero Jacob, ¿quién fue? Tremendo personaje. Óigalo bien. El líder de la nación Israel. De una mujer estéril. ¿De quién vino Samuel? Una mujer estéril. Y también ya con muchos años no podía cargar. Elizabeth. Juan el Bautista, el mayor de todos, nacido de mujer. Pero cualquiera que sirviera podía ser mayor que Juan, dijo Jesús. Qué tremendo. Dice, perteneciendo al linaje sacerdotal. Aquí es, mis hermanos, donde se encuentra la cifra. Está en Crónica, no recuerdo ahorita la cita. Pero de aquí es donde se saca exactamente cuando nació Jesús. Porque no está el nacimiento de Jesús, ¿verdad que no? Y todos lo celebramos en diciembre. Pero sin embargo Jesús, sacando la cita, porque eran seis meses después, óigalo bien, Jesús nació en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque usted resta 6 meses para atrás y ahí va a sacar cuando nació Juan. Porque la cita y la fecha de cuando nació Juan sí está. ¿Cuándo fue? En el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, no, ya me pasé uno más. No sé que sí fue en diciembre, ¿no? Sí. No, Juan nació aproximadamente, está entre los últimos de marzo, entre los primeros de abril. Por eso es que se cree que Jesús nació o los últimos de septiembre o los primeros de octubre. Y también base bíblica a cuando habla de los ángeles que aparecen y que estaban pastando allá afuera. Eran el tiempo, mis hermanos, que todas las ovejas se sacaban a los pastares. Todavía no era suficiente frío para arrimarlos a los establos. Por eso también se basa. Por eso Jesucristo aproximadamente nace los últimos de septiembre o los primeros de octubre. Puede haber nacido, mis hermanos, Jesucristo el año -4 antes de Cristo. Y usted se puede preguntar cómo -4, ¿qué nos empieza a contar el año 0 desde que nació Jesucristo? No es así. El calendario que nosotros tenemos gregoriano, mis hermanos, se empieza a contar de esa manera. Una explicación que está difícil de explicarla, pero Jesús nace aproximadamente el año -4 o el -3. Se llama antes o después de Cristo porque fue
el nombre que escogieron para hacer el calendario que hoy usted y yo tenemos como calendario gregoriano. Pero en sí Jesucristo no nació el año 0. Nació el año -4 o -3 antes de Cristo. Por eso cuando Jesús empieza su ministerio, lo comienza más o menos aproximadamente el año 27 después de Cristo. Amén. Y es crucificado el año 30 después de Cristo. Aproximadamente. Aproximadamente. Ok, ¿dónde estamos con Zacarías? ¿Dónde me quedé? Dice, en cierta ocasión le tocó en suerte, porque el ramo de los sacerdotes de los levitas tiraban por suerte, porque tenían que estar ministrando mis hermanos en la casa de Dios y no podía estar sola. Y en ese tiempo le tocó a Zacarías. Por eso es que de ahí se viene lo que les estoy diciendo yo, de que se saca la teoría o la numeración para poder sacar cuándo nació Juan. ¿En qué mes? Porque ahí dice, al conjugar el Antiguo Testamento, no recuerdo exactamente en qué parte está. Primera de Reyes, creo que está en Crónicas, donde están las suertes que tiraron para los sacerdotes que les tocaban cada mes y cada semana. Pero no recuerdo ahorita la cita. Vamos a seguir. Dice la anunciación a María del nacimiento de Jesús. Al leer este pasaje tenemos que clamar con el apóstol: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Debemos descubrirnos respetuosamente, porque el lugar en que estamos, tierra santa es. Con gran dignidad y exquisita delicadeza, Lucas narra el anuncio del ángel referente al nacimiento de Jesús. Esta vez no se aparece en Jerusalén, sino en una oscura aldea de Galilea, no en un magnífico templo, sino en un humilde hogar. La predicción encierra la culminación de las profecías del Antiguo Testamento y revela el misterio supremo de la fe cristiana, a saber, la naturaleza de nuestro Señor, humana y divina a la vez. ¿Era necesario que María supiera lo que le iba a pasar? ¿Usted qué cree? Que estaba comprometida con José. Es más, aunque ella no hubiera estado comprometida con José, si ella aparece embarazada sola, ¿qué hubiera pensado el pueblo? Fornicó. ¿Qué le hubiera pasado a ella? La hubiera matado. O sea, el Señor es sabio y tenía que buscar un marido para con María. Pero imagínate qué tremendo, mis hermanos, y qué tremenda la aparición de este arcángel. A ver, ¿qué arcángel fue el que dio el anunciamiento? A ver si saben. El arcángel Gabriel. Yo pensaba que iban a decir que Miguel. No, así andamos muy entretenidos todavía con Daniel. El arcángel Gabriel fue el que dio el anunciamiento. Por lo que se ve, este arcángel, mis hermanos, tenía el trabajo de anunciar. Dice, estaba comprometida con José en aquellos tiempos, el compromiso duraba 1 año. Y durante imagínense nomás, Lupita, Robert, 1 año duraba el compromiso. El compromiso era, óigalo, pero mire qué tremendo, el compromiso era tan serio como el mismo matrimonio. Y solo el divorcio los podía disolver. Ya no hay vuelta atrás. Cuando está el compromiso es como si estuvieras casado. Gloria al Señor. Dice, ¿cómo llega el ángel? Salve. O sea, te saludo. Eso significa salve. Te saludo. Era como un saludo. ¿Cómo saludan los arcángeles? Saludos. Para decir hola, salve. Muy favorecida. Es la traducción correcta de la salutación de Gabriel. Salve, muy favorecida. Te saludo, muy favorecida. La traducción llena de gracia que se encuentra en algunas versiones de la Biblia insinúa que María es una fuente de gracia, o sea, una fuente de favor. Algo que es contrario al sentido de la expresión del ángel. María fue alguien que recibió el favor divino, no una fuente de la gracia para dispensarla a los demás, sino que esta mujer, ¿qué hizo? Recibió un favor divino. O sea, tenía el favor de Dios, pero ese favor, mis hermanos, lo recibió. Porque cuando a ti te hablan de gracia o tú dices tú tienes gracia, ¿la gracia de dónde vino? No es por lo que tú hiciste, es porque Dios te favoreció. Entonces, Dios favoreció a María. Allí ahí podemos especificar específicamente, hermano,
que no es que María hizo méritos, sino que Dios la favoreció a ella. O sea, ahí nos quiere decir la Escritura que María era imperfecta. Imperfecta. Dice, María sintió temor ante el mensajero celestial. Imagínate que te aparezca un ángel, un arcángel. El cántico de María. Mientras oía el anuncio del ángel, crecieron en el interior de María una gran cantidad de extraños sentimientos. Quería compartir la noticia con una persona muy allegada, alguien de su propio sexo. Porque sí, es que en ese aspecto las mujeres siempre van y lo cuentan antes del marido. Muchas veces lo cuentan a una amiga, ¿qué está pasando ahí? Como comunicativa. Entre las amigas. Dice, quería compartir la noticia con una persona muy allegada, alguien de su propio sexo que la creyera. Si le cuenta, ¿qué pasa si le cuenta a José? No le creo. No, y aparte, pobre, sí casi le dio un infarto al pobre. Cuando Elizabeth oyó la salutación de María, la criatura que llevaba en su vientre saltó de gozo y ella fue llena del Espíritu Santo. ¿Quién fue llena del Espíritu Santo? Elizabeth. O sea, fíjate qué tremenda esa expresión bíblica o ese relato, hermano. Estaba en el vientre de María Jesús, pero fue obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo con Jesús desde el vientre, desde que se formó. O sea, ya en ese momento ministró la vida de Elizabeth y ministró la vida de Juan. Qué tremendo, ¿ah? Pero fue se lo contó a su prima. Porque es cierto, imagínate, si ella va directamente, oye, está comprometida con José y le dije lo que está pasando, pues yo me imagino que casi le pega un infarto, es un decir, no que le fuera a pegar un infarto, pero imagínate, su corazón iba a saltar a 1000 por hora. Porque no se lo esperaba. El cántico de María en esta ocasión recibe el nombre de Magnificat. Esta es la primera palabra de su versión en latín, traducida por la palabra engrandece en castellano. El himno está saturado de citas del Antiguo Testamento y sigue la pauta del cántico de Ana. Primera de Samuel 2, 1-10. Está dividido en 4 estrofas. Amén. Este canto nunca lo han cantado ningún grupo, hermano César. No creo. No. Y el cántico que canta María y Moisés cuando pasan el río, cuando pasan el mar. Sí, el mar. sí. ¿Ese sí lo tienen? Dani Berríos. Okay. Cuando estés frente al mar. Dice, el nacimiento y la niñez de Juan el Bautista, el cumplimiento de la predicción angélica. Cuando nació el niño, vamos ya, el cumplimiento y de la predicción angélica. Dice, cuando nació el niño, los amigos y parientes de Elizabeth y Zacarías se regocijaron, tal como lo había predicho el ángel en Lucas 1:14. Al 8º día de su nacimiento, el niño fue circuncidado conforme a lo prescrito en la ley del Señor, Levítico 12:3. De acuerdo con la usanza hebrea o enseñanza hebrea, ese era también el momento en que se ponía nombre al niño, en el momento de la circuncisión. Los vecinos y parientes consideraban que se le debía llamar Zacarías. Póngale Zacarías como usted, papá, como su padre, pero Elizabeth insistió en que se llamara Juan, el nombre que Dios había ordenado que le dieran al niño. O sea, la niña siempre ahí, las personas, los demás siempre buscan ahí, ponle mira, cuando usted tuvo sus hijos, ¿cuántas personas le armaron? Mira qué bonito nombre y te da muchas opciones, ¿verdad que sí? Pero cuando Dios escoge un nombre, te van a poner el que va para ti. A mí me querían poner Isidro como mi papá. Me escapé. Además que por ahí saltó una persona que dijo, mira, en la Biblia está un hombre que se llama Bernabé, póngale Bernabé, y no hay Bernabé aquí nomás. Y me pusieron Bernabé. Pero no fue la persona, fue Dios. Amén. Y también Zacarías canta. ¿Cómo la ven ustedes? Dice, al recuperar el água, porque él, cuando le fue dicho, ¿qué le pasó a Zacarías? ¿Y hasta cuándo habló? Hasta entonces pudo hablar.
O sea, en pocas palabras, mis hermanos, ¿cuánto duró mudo el pobre? 9 meses. Como 9 meses aproximadamente duró mudo. Por incrédulo. ¿Cuántos están enfermos? ¿Cuántos les duele la garganta? Dice, lo inundó una sensación de contacto con la gracia y la misericordia de Dios y quedó maravillado ante el grandioso plan de la salvación. Su profecía es un himno que los cristianos cantan desde hace siglos. Se le da el nombre de Benedictus. Por la primera palabra de la versión latina, el Benedictus está dividido en 2 temas: la acción de gracia por la venida del Mesías y por la liberación que traería consigo. En versículos 68 al 75. La descripción de la misión que tendría su precursor, a Jesús. La primera parte, versículos 68 al 75, habla acerca de la gran redención, rescate o liberación. La segunda parte de la profecía de Zacarías se dirige a Juan, su propio hijo, versículos 76 a 79. Este sería profeta del Altísimo. La niñez de Juan, Lucas 1:80. Hay una breve mención de la niñez y la juventud de Juan y de su desarrollo físico y mental. Es probable que sus padres fallecieran siendo Juan aún de corta edad. Recuerda que cuando nace Juan, sus padres ya eran ancianos. ¿Sí recuerda? Desde muy joven vivió en lugares desiertos donde podía estar libre de las influencias rabínicas y a solas con Dios. ¡Ay, qué tremendo es esto! Por eso se cree que quedó huérfano muy chico. Pero dice que Juan no estuvo ante los maestros de Israel. No estuvo en las escuelas rabínicas. En el desierto. O sea, era un profeta que, como en el Antiguo Testamento, se conectaba y hablaba con Dios. Y esto lo decía también su forma de vestir, porque él vestía con pieles de camello, pelo de camello y un cinto de cuero. Era como salvaje. Sí, de esa época. O sea, Era un Tarzán. qué tremendo, ¿verdad? Podemos ver ahí. Dice que comía langostas con miel. O sea, comía chapulines con miel. ¿Usted no le gustan los chapulines? ¿Usted no quiere comer chapulines porque le da cierto... Juan comía chapulines? Entonces podemos ver, mis hermanos, que Juan, su niñez, su desarrollo físico fue prácticamente en las aldeas. Fue separado de las grandes ciudades de Jerusalén, lo que nos da a entender que él se estuvo preparando, pero directamente con Dios. O sea, fue un profeta de Dios. Qué tremendo, ¿va? O sea, siempre siendo preparado por el mismo Dios. Por eso, cuando dice que no hubo otro nacido de mujer como él, porque estaba directamente con él, por eso lo dice. Sí, porque realmente tuvo un aprendizaje directamente con el Espíritu Santo. ¿Se están durmiendo? Directamente con él. Usted no, ahora hermano César, lo felicito. No, porque no, el hermano César a veces cabecea, pero Es que fui futbolista, bro, en mi vida pasada. No sé qué. oigan, como que, bueno, aparte de que yo sé que Hermano, no sé qué le echaron a las carnitas, pero... yo sé que varios andan cansados y ayer también, y otros que han estado enfermos. Y quién sabe qué le echaron Y a las aparte pastillas. que está enfrente a la mejor intención un poquito también, ¿no? Que les da sueño. Sí, hermano, Ya eso acabamos, ya dimos influencia. la tarea. Tenemos 10 minutos. Los antepasados de Jesús. Mateo se dirige principalmente a los judíos cristianos y se propone demostrarles que Jesús es la simiente prometida de Abraham y el hijo de David, el rey de Israel. El lugar, las circunstancias y la fecha. Solo Lucas nos proporciona datos históricos y menciona personajes, lo cual nos permite fechar de manera aproximada el nacimiento de Jesucristo. Lo relaciona con el decreto de Augusto César y con el empadronamiento hecho bajo Cirenio. Sin embargo, menciona estos sucesos, no tanto para darnos la fecha del advenimiento de Jesús, como para explicar por qué sucedió en Belén y no en Nazaret. El pueblo de José y María, solo una necesidad legal pudo hacerles emprender un viaje así en tales circunstancias, pero de este modo se ve cómo el emperador del mundo estuvo inconscientemente relacionado con el cumplimiento de la profecía divina
concerniente al Salvador del mundo. O sea, todos mis hermanos Dios lo acomodó para que naciera en Belén. O sea, la profecía había dicho que iban a nacer ¿dónde? En Belén. Pero ellos eran de Nazaret. Por eso se le llama Jesús de Nazaret. Hermano Aurelio, Jesús de Nazaret. Pero la profecía se tenía que cumplir como estaba escrito. Iban a nacer en Belén. Y tuvo que acontecer el apadronamiento que fue obligado por este emperador para que ellos vinieran y nacieran en Jerusalén, en Belén. Mire, el empadronamiento fue ordenado durante los últimos años de Herodes el Grande, quien murió el año 4 a.C. Cirenio no fue gobernador de Siria hasta el año 6 a.C. Por consiguiente, parece que el censo fue hecho alrededor de aquel año, lo que significa que la fecha de nacimiento de Jesús pudo haber sido el año 6 o 5 a.C. Eso es lo que dice aquí. Yo también tengo otro relato, mis hermanos, que fue en el año 3 o 4 a.C. Entonces hay diferentes, no hay en sí una fecha concisa que diga esta fue. Uno dice que fue del 4 al 3 antes de Cristo y aquí esta dice que de 6 a 5. Quien fuera religioso en Roma durante el siglo 6, cálculo el nacimiento de Jesús en el año que llamó 1 después de Cristo, y así comenzó este error. Es lo que muchos dicen, ¿verdad? Que ustedes sabían esto, o ya sabían que, o también empezaron el año 0. Ya ven que, por ejemplo, miren, ustedes han oído que de repente dicen los predicadores, ya hace 2000 años que Jesús murió. No, hace 2000 años que Jesús murió. Hace más de 2000 años. O hace más de 2000 años. Casi. 2006 años. 2005. Jesucristo murió aproximadamente el año... Del 27. No, Jesucristo murió aproximadamente, mis hermanos, el año 30 después de Cristo. Ahí comenzó la iglesia, ¿se acuerdan? Estamos en 2022. 2052. En 2030 se cumplirán 2000 años. Hagan los cálculos. En 2030. Correcto, ¿Cuándo porque se cumpliría? él fue crucificado el año 30 después de Cristo. ¿Y en qué estamos ahorita? 2022. Ok, entonces ¿cuánto falta para 2000 años? Porque del año 30 al 2022, para que cumplan los 2000 años, tienen que ser del año 30 al 2030. Todavía no se cumplen los 2000 años de la muerte de Jesús. ¿Ya me entendieron? ¿Sí me entendieron? Pero lo que pasa que... 8 años. Sí, lo que pasa, hermanos, que por ejemplo dicen, y hace más de 2000 años, ahí es una... sí, una configuración mal cuando se nombra de esa manera. No hace más de 2000 años, casi va a ser 2000 años, ya que estamos 22, faltan 8 años. Aproximadamente, porque tampoco son fechas que esa es la fecha correcta, no. Pero aproximadamente el año 2030 haría 2000 años. Faltan 4 con los 4 de atrás. No, pero ese sería el nacimiento. Porque acuérdense que Jesucristo murió a los 33 años. ¿Sí me entienden? Murió a los 33. Y si Él nace en el 4... Faltan 5 años. No menos, nomás te faltan. O sea, miren, eso ya lo estudiamos. ¿Cuándo empezó la iglesia? ¿Cuándo murió El Jesús? año 30. El año 30 después de Cristo. Y ahí tenía 33 años. O sea, si el año 30 murió Cristo aproximadamente, ahí empieza la iglesia de Cristo. Eso lo estudiamos en la historia de la iglesia. O sea, al 2030 haría 2000 años. ¿Sí entendieron? Pues más o menos, brother. ¿Qué digo? O sea, Y en el año 30 si- murió Cristo, pero murió a los 33 años, o sea que son 3 años. O sea que nació en el año... Porque es lo que estamos ahorita hablando. Recuerden que el año 0 o el año 1 no es cuando nació Cristo. No. Cristo nació en -4, en -5, en -6, como dicen los eruditos. O sea, tenemos que trabajar 4 o 5 años para atrás. Por eso, si Jesús muere y la iglesia comienza la iglesia en el año 30, Jesús tenía 33 años y medio. Pero son fechas aproximadamente. Pero si nosotros hacemos, por ejemplo, un énfasis, ¿cuánto hace que nació Jesús a este mundo? Haga cuentas aproximadamente. Estamos en 2022. Ahora a 2022 súmele 5 años. 2022. Hace 2027. Más 5 años. 2027.
No, 5. Hace 2027 más 5 y le suma 5. Si al año estamos 22, da 2022. Le suma usted 5 años, hermano, ¿cuánto es? 2027. O sea, hace como 2027 que Cristo nació. Pero si, No me dan. si murió a los 33 años, pues nomás le tiene que agregar 3 años. Todavía no nace. Ay, pues sí. ¿Qué dijo Rocío? Bueno, Todavía no nace. Jesús se regresa. Todavía no. Lo único que estoy seguro, hermano, el caso es que todavía no hace 2000 años que Él murió, según los escritos. O sea, háganle cuenta, mi hermano, que ahorita si... Ya vamos a terminar. Pero si entienden eso de la fecha, ¿sí las entendieron ya? Que venga un ¿Sí me entienden? Dice que en el 2030 se cumplen los 2000 años. Sí, la gente del mundo que no tiene y que no conoce lo que es el calendario gregoriano y cómo empiezan, ellos van a pensar, aún hasta en la televisión hablan del año cero. Pero en sí el año cero no es cuando nació Jesús. Jesús nace el 4, 5 o 6 años antes de Cristo. ¿Sí me entienden? Muy bien. Esa es la situación. No hay año cero. O sea, nace 4 años antes de él. 3 y medio. Exactamente. Simplemente que así se pronuncia el calendario gregoriano, hermano, antes de Cristo, aunque él no haya nacido, porque fue el nombre que se le puso al calendario. Fue el nombre que se le puso antes y después de Cristo. O sea, los que usamos calendario gregoriano, usamos antes y después de Cristo. Entonces yo tengo como 45 años. No, Aproximadamente. Rosita no nace. hermano, Todavía no. tranquilo, hermano Robert, ¿qué iba a decir, hermano Robert? Es que, miren, la confusión es esta, la confusión es porque todos piensan que el calendario empieza el 1 cuando nació Jesús, no. Y es el nombre que se le pone a nuestro calendario gregoriano antes y después de Cristo, pero no significa que aunque sea el nombre de Jesucristo, Él haya nacido el año 0, el año 1, no. Él nació menos. Por eso yo tengo 4 años. Por eso se cree que la iglesia al comienzo es el año 30, pero Jesucristo lleva a cumplir 34 años. ¿Están entendiendo? Por eso es lo que muchos dicen que él nació en el año -4, otros en -3, otros en -5 y otros en -6. Pero en sí, yo me quedo más en el -3 o -4. Del calendario gregoriano. Sí, el calendario gregoriano. Judío está lo que es. Sí, el calendario judío es otro calendario. Ellos se manejan con su calendario. Y eso nosotros. Por eso se dice menos por el calendario gregoriano, ¿no? Pero en el de nosotros, tareas 30 se cumplen los 2000 años. Exactamente. Pero no es el de nosotros. Porque son calendarios, el calendario chino es otro calendario. Bueno, mis hermanos, ya vamos a parar. ¿En qué página están? Ok, ahí. No, ahí por ejemplo, se van a ir mis hermanos desde Los Ángeles y los Pastores. ¿Qué página es? Desde Los Ángeles y los Pastores. La Tarea. 54. Miren, para que no se reburujen de Los Ángeles, de allí de Los Ángeles y los Pastores, no me traigan resumen, nomás léanlo, por favor. La presentación de Jesús en el templo, las profecías de Simeón, eso nomás léanlo. Eso nomás léanlo. Todo eso léanlo y me van a traer el resumen de... Del 4. El 4 y 10. No llego al 4 yo. Más para enfrente, más para enfrente. La niñez. Nada más terminamos de leer El comienzo del ministerio de Jesús. Sí, nomás terminan de leer lo que faltó y el resumen me lo traen desde el capítulo 4 en adelante. El resumen del 4 en adelante. Hermanos, pero no me escriban mucho, nomás cosas importantes. Por ejemplo, miren, ahí les voy a dar una idea. Ahí les voy a dar una idea. Déjala.
capítulo 4 en adelante. ¿Cuántos capítulos? Son del 4, son 16, ¿verdad? Sí, faltan 12 capítulos. No, faltan 13. Oh, sí, yo 3. Una reseña, ¿no? De esos temas nomás lo van a leer todo, pero ustedes nomás van a traer máximo 4 hojas de resumen. Máximo 4. Cuando habla de hojas de computadora, hermano, agarra como Sí, pues 2 hojas de computadora. 10 hojas de libreta. Sí, pero 2 hojas de 4 hojas de computadora. 4 hojas de computadora. Letra 20. Doble espacio. No, normal, como es una hoja. Como si ustedes, sí, 4 hojas nomás van a sacar lo más importante de esos Rocío no puede hacer eso. No te voy a Ahí van a sacar lo más importante de cada capítulo. Sí. Ok. Pero lo que yo quiero es saber que lo que les leyeron. Usted va a leer todo. Pero a mí no me van a traer 4 hojas. Nomás le voy a poner título acá. Sí, lo importante es que ustedes lo lean, que ustedes lo miren. Y el hermano se va a Ok, ya. ¿Para cuándo, hermano? ¿Para la próxima clase? Sí, para la próxima Pero se clase. va a poner un 100, ¿eh? Día No voy a 30. hablar tanto, pero Para el día 30. Sí, para el día 30. Ok. ¿Qué estamos hoy? 2. Tienen 28 días. Pero miren, una recomendación. ¿Ya está apagada la cámara? Todavía no está No, apagada. está prendido. Una recomendación. Ustedes se dieron cuenta que hay muchas cosas que le dimos en otras clases. Cuando ven algo así, saltéense, si saben que ya lo vieron. Porque hay muchas cosas si ustedes dieron cuenta, las repetimos, fueron cosas que ya vimos. Entonces, todas esas cosas saltéense. Sí, nomás lo que vean, oh, esto no lo había visto, ahí enfóquense. Y también de las cosas esas que ya, por ejemplo, ya hemos visto, tampoco las escriban. ¿Ok? Porque de este libro de Cristología hay muchas cosas que ya las vimos. ¿Por qué razón? Porque como estudiamos a través de la Biblia, o estudiamos lo que es el Nuevo Testamento, estudiamos los 4 evangelios, y los estudiamos bastante, entonces hay muchas cosas que están repetidas ahí. 4 hojas, hermanos, solamente 4 hojas, aprenda a resumir, 4 hojas. Claro, no vaya a hacer la letra muy grande. Letra normal. En una hoja de computadora usted sabe bien que cabe bastante información. Un poquito de cada capítulo, 2 párrafos de cada capítulo. Por ejemplo, usted lo lee y dice, ok, el tema 4, mira, aquí estas cosas yo las vi. Voy a poner nomás 3 puntos del tema 4, ¿sí me entiende? O sea, porque hay muchas cosas que ya están ahí. Tiene que ser lo que nosotros es nuevo para Sí, como un resumen. Sí. Algo que sí, pero que sea resumen de ese capítulo. Lo que les estoy sugiriendo es que cosas que ya hayan visto, por ejemplo, como ya estudiamos los 4 evangelios, ya las estudiamos. Ándale, así. Porque este libro solamente habla de prácticamente de los 4 evangelios. Porque es cristología, solamente está hablando de los sucesos y acontecimientos de Jesús. Amén. Muy bien. Qué fácil se las puse ahora, va. Así era.